Buenas tardes, compañeros y tutores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El siguiente es la presentación del trabajo individual de actividad intermedia unidad 1 y 2 del curso Legislación Laboral. El siguiente trabajo está presentado por Iván Camilo Melo Aguilar, presentado a la tutora Edith Burgos del grupo 1020 31 a 224. Como punto principal de la actividad individual voy a realizar una pequeña presentación personal. Me llamo Iván Camilo Melo Aguilar, pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Tengo 28 años, me encuentro estudiando Administración de Empresas, curso quinto semestre. Y actualmente me desempeño laboralmente como supervisor del área del Web Center en la empresa BRN. Como, como punto siguiente, para el desarrollo de nuestra actividad voy a hacer un pequeño diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1 que se desarrolló con los compañeros del grupo. El trabajo colaborativo estaba distribuido por 5 pasos importantes. El primer paso era seleccionar los roles para el desarrollo del trabajo. Dentro de los roles estaba el rol de gerente de talento humano, el profesional en salud ocupacional, el asesor de reclutamiento, el psicólogo y el asesor de contratación, nómina y afiliaciones a la seguridad social. En mi caso, opté por el rol de asesor de reclutamiento. Para el paso número 2, tenemos que observar una película que se llamaba El Método. Cada integrante del grupo debía escoger uno de los personajes que aparecían en la película para trabajarlo en el desarrollo de la actividad. En el paso número 3, se elaboró la hoja de vida del candidato en donde se especificaba a qué EPS y a qué fondo de pensiones. En el paso número 4, ingresábamos en el foro de participación con los integrantes del grupo colaborativo a seleccionar la hoja de vida más adecuada para el cargo de talento humano y de acuerdo al rol seleccionado se diligenciaban los documentos. En este caso, el gerente de talento humano elaboraba el contrato de trabajo a término indefinido, el profesional en salud ocupacional elaboraba el formulario de afiliación a la EPS, el asesor de reclutamiento elaboraba el formulario de afiliación al fondo de pensiones, que era mi caso, el psicólogo elaboró el formulario de afiliación a la ARL, el asesor de contratación, nómina y afiliaciones a la seguridad social elabora el formulario de afiliación a la caja de compensación familiar. En el desarrollo de este paso, pues evidenciamos dentro del grupo que pues, la participación de las 5 personas que hacíamos parte no fue total. Entonces en este caso con los participantes, con los integrantes del grupo que estábamos participando, optamos por cubrir en ocasiones 2 roles al mismo tiempo. Ya en el paso número quinto, ingresamos a ser parte de la liquidación de la nómina de la compañía aprendiendo legislación laboral limitada. Esta fue una participación de todos los compañeros del grupo, los que participaron en la actividad número 4, seleccionando pues cada uno del personaje que tenía encargado según la guía de actividades. Esta actividad fue muy valiosa, fue muy lucrativa, se aprendió mucho el conocimiento sobre la manera en la que se contrata a un personal y la manera en la que se liquida dependiendo la valoración económica que les estaba entregando la empresa. Continuando con los puntos de la actividad individual, voy a tocar los temas que para socializar de acuerdo al rol que he tenido siempre otorgado. Mi rol era el de asesor de reclutamiento. En este caso pues voy a hablar del capítulo 3, el salario y sus elementos constitutivos. Según el artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990, establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras.
Valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Salario mínimo legal. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Este es fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. Salario integral. De conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y, en general, lo que se incluyan en dicha estipulación excepto las vacaciones. Salario en especie. Toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleado suministra al trabajador o a su familia. No hacen parte del salario los viáticos. Solo constituyen salario los pagos destinados a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no los que tengan por finalidad proporcionar al trabajador medios de transporte y gastos de representación. El auxilio de transporte. Este pago tiene la naturaleza de brindar un apoyo económico al trabajador que devengue como máximo 2 salarios mínimos mensuales vigentes, se incorpora al salario con efectos de liquidación de prestaciones sociales. Por disposición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 344 de 1996, el auxilio de transportes no se incluye en la base salarial para liquidar los aportes al sistema de seguridad social. Las propinas. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen un salario. No pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador, lo que éste reciba por propinas. Las sumas de dinero que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Características propias del concepto de salario. Los periodos de pago. El salario en dinero debe pagarse en periodos iguales y vencidos en moneda legal. La prohibición del trueque. Se prohíbe el pago del salario en mercancías, fichas u otros medios semejantes, a menos que se trate de una remuneración parcialmente suministrada en alojamiento, vestido y alimentación para el trabajador y su familia. Lugar y tiempo de pago. El pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese. Salarios en prestaciones del servicio. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. A trabajo igual, salario igual. Al trabajo igual desempeñado en un puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo todos los elementos a que se refiere el artículo 127 del SETC. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, opinión política o actividades sindicales. Retención, deducción y descuento del salario. En la legislación contemplada a partir del Código Sustantivo del Trabajo, se entenderá que podrán existir retenciones en los sueldos bajo los siguientes parámetros. El saldo mínimo no es embargable, sin embargo, tiene dos excepciones a saber: a favor de las cooperativas legalmente constituidas y embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo salario, incluso el mínimo legal.
Igual tratamiento se le da a las prestaciones sociales. Los descuentos prohibidos. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador, pero para cada caso, o sin mandamiento judicial. Los descuentos permitidos. Son permitidos los descuentos y retenciones por conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro, autorizadas en forma legal de cuotas con destino al seguro social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado. En el capítulo 4 voy a hablar sobre el CRE o impuesto a la renta para la equidad. A partir del 1 de mayo del 2013 se crea la retención en la fuente a título de CRE. Es una nueva retención en la fuente establecida por la Ley 1607 del 2012. El CRE o impuesto a la renta para la equidad es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles a incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. La tarifa del impuesto es del 8%, que se aplicará a la base gravable, pero por los años 2013 y 2015 esta es del 9%. El producto del impuesto se destinará en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos previstos en la Ley 1607. ¿Quiénes no se encuentran sujetos al impuesto sobre la renta de la equidad? Las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto sobre la renta de la equidad? El hecho generador del impuesto sobre la renta para la equidad CRE lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. ¿En qué consiste la retención en la fuente por concepto de CRE y cuáles son las tarifas? El esquema de retenciones del CRE es sustancialmente distinto al esquema de retenciones del impuesto sobre la renta, porque las tarifas no dependen del concepto por el que se realiza el pago, sino de la actividad económica de quien lo recibiese. El esquema fue diseñado a partir de la agregación de las empresas por sectores económicos, considerando los distintos márgenes de utilidad que cada uno de ellos genera. Se establecieron las siguientes tres tarifas de retención en la fuente dependiendo de la actividad económica del beneficiario del pago. Vemos en la tarifa número 1, la actividad económica es agropecuaria, manufactura, industria y comercio, que tienen un 0.3%. De la construcción, telecomunicaciones y financiero un 0.6%. Y el minero y energético un 1.5%. Bueno, compañeros, este es el análisis que realicé del capítulo 3 y 4, que me correspondían por el rol seleccionado. Para concluir, pues quiero darles el siguiente mensaje. Con las actividades realizadas durante el curso de legislación laboral, obtuve el conocimiento necesario para comprender los derechos y deberes de los trabajadores y los empleadores. De igual manera, lo referente a las diferentes condiciones laborales que se pueden presentar con los diferentes tipos de contratos legales que existen. Como recomendaciones para el desarrollo del curso, considero que se deben realizar más trabajos individuales seguidos de exámenes o quizzes que trabajos colaborativos, ya que por tiempo, como es mi caso, en ocasiones no es posible realizar los aportes suficientes en los foros, lo que no solamente afecta a mi trabajo, sino también el de mis compañeros. Cabe aclarar que por cuestiones laborales, de pronto es mi caso y es el caso de varias personas, entre semana no podemos participar en un 100% de actividades colaborativas, lo que al fin de semana, cuando llegamos a participar, ya la mayoría del grupo ha participado, ya el trabajo va muy avanzado. Entonces por esto es que considero que deberían haber más trabajos individuales y exámenes que trabajos colaborativos.
Como una segunda recomendación, me parece excelente continuar con actividades individuales innovadoras, diferentes, como lo es este video, que permite implementar diferentes maneras de aprendizaje y mejorar el conocimiento de los temas. Considero que no tenemos que ligarnos o encerrarnos siempre en trabajos escritos que se presenten individualmente, pero se pueden implementar cosas como este video, cosas completamente diferentes para mejorar la educación. Bueno, eso es todo lo que es mi trabajo individual. A todas las personas que vieron mi video les deseo un feliz día. Hasta luego.